tardes. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos a esta mesa redonda que nos gustaría que fuera abierta a la participación de todos los asistentes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Ruta de Blas Infante y a todos los municipios e instituciones que la conforman por poner en marcha estas jornadas, con un reconocimiento especial a Isla Cristina como ayuntamiento anfitrión. Como representante de la mesa técnica de la Ruta de Blas Infante, os traslado un afectuoso saludo, alcaldes, concejales, técnicos, representantes de instituciones, vecinos y asistentes. Mi nombre es Juan Manuel Reina Benjumea, yo soy el técnico de Cultura y de Turismo del Ayuntamiento de Peñaflor y tengo el honor de conducir esta mesa. En estas segundas jornadas infantianas hemos contado con ponentes de gran prestigio, expertos en el andalucismo histórico y en la figura de Blas Infante, y ahora tenemos la suerte nuevamente de contar con ellos en esta mesa. Bienvenido don José María Dieguer García y don Manuel Ruiz Romero. Igualmente nos acompañan descendientes directos de don Blas Infante. Su bisnieta, doña Rosa del Mas Bizcocho, buenas tardes, y su nieta, María Jesús Naranjo Infante. Buenas tardes, María Jesús. Además del vínculo familiar, quiero destacar de ellas que son grandes conocedoras no solo de la dimensión personal y familiar de Infante, sino también de su pensamiento y de su legado. Blas Infante Pérez de Vargas nació en la localidad de Casares, el 5 de julio de 1885, y el tiempo que le tocó vivir fue el de una Andalucía marginada, lastrada por la desigualdad, por el analfabetismo, el paro, la emigración, y esto le marcó profundamente. Tras su paso por el bachillerato en Archidona y su fase universitaria en Granada, oposita a la notaría y, obteniendo plaza, ejerce en el primer destino en Cantillana. En este periodo entra en contacto con el mundo político e intelectual del Ateneo de Sevilla. Don José María, háblenos de estos espacios intelectuales de los cuales él se nutre y que forman parte o influyen en el ideal andaluz. Y también, pues, ¿qué importancia tiene el ideal andaluz hoy día y los retos y el futuro del andalucismo? Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. La idea del ideal andaluz de Blas Infante no puede ser visto como algo aislado. Blas Infante era una persona de su tiempo y como tal estaba al día, al tanto de todos los acontecimientos que ocurrían en el mundo y en España en ese momento, ¿no? Entonces, él se basa en varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es el regeneracionismo. Como bien ha citado esta mañana Eva en su conferencia cuando habla de Costa, él tiene muy presente la obra de Costa en cuanto al regeneracionismo, que como sabéis, viene sobre todo motivado con la pérdida de Cuba, Filipinas, de finales del siglo XIX, que produce una gran crisis en España, se mantiene sobre principios del siglo XX, y él lo lleva un poco más allá, ¿no? Porque él piensa que esa regeneración debe ser desde dentro de Andalucía y no tanto, es decir, desde fuera, ¿no? Entonces, como que lo lleva un paso más allá. Por otra parte, él tiene muy presente el krausismo en cuanto a la educación, porque él no ve o no entiende la educación solo como una instrucción, ¿no? O solo como la formación de moral y cívica, sino lo ve como una herramienta para poder liberar al pueblo. Esta mañana Eva ha citado su obra La dictadura pedagógica, que si no la conocen les animo a leerla, en la que básicamente, bueno, él aboga porque los maestros, así muy resumidamente, los maestros sean las personas que gobiernen, ¿no? el país, ¿no? Después hay otro punto muy importante, que es el federalismo de Pi Margall. Como saben, Pi Margall era un político del siglo XIX y él tenía como idea una España federal, ¿no? Bajo mi punto de vista, Blas Infante fue un adelantado a su tiempo, porque desde principios del siglo XX estaba pidiendo algo no igual, pero sí similar a lo que tenemos hoy día en cuanto a la división por territorio que forman una nación, ¿no? En este caso España, ¿no?
Es cierto que el federalismo va un poco más allá, pero él se abraza a esa corriente desde el principio y es otro de las corrientes que él maneja a la hora de crear su idea andaluz. Por otra parte, ese romanticismo histórico que él recupera, como bien saben, Andalucía teníamos la visión de esa Andalucía de folclore, pasiva, y sin embargo, Blas Infante reivindica la herencia del al-ándalus como símbolo de civilización avanzada, apartando un poco esos tópicos, ¿no? No podemos olvidar tampoco su visión espiritual por la liberación del pueblo, no solo política, sino también económica, moral y espiritual. Y por último, a mí hay un lugar que me parece muy interesante culturalmente hablando, que tuvo mucha influencia en Blas Infante, que es el Ateneo de Sevilla. En el Ateneo de Sevilla se lee el del andaluz en 1914, después en 1916 se crea el Centro de Estudios Andaluces de Sevilla, y siempre ha estado muy ligado, el Ateneo siempre ha estado muy ligado a Blas Infante. Después, por último, no quiero olvidar porque está muy mal visto, pero sin embargo, la masonería, todos sabemos que Blas Infante era masón, y la masonería es donde estaban los intelectuales de la época. Hoy día es cierto que se tiene una visión de la masonería un poco diferente, pero Blas Infante está documentado que era masón y para nada era algo malo, al revés. Era el mayor punto de cultura que había en ese momento y del que él participaba y tenía una importancia dentro de lo que es la logia, ¿no? a la que pertenecía. Entonces, bueno, creo que como era una persona muy culta, tenía bebía de muchas influencias culturales que le hicieron crear su idea andaluz. Muy bien. Como bien ha citado don José María, en 1916 se fundó el primer centro andaluz en Sevilla con el propósito de crear un órgano de expresión de la realidad cultural y social de Andalucía. Estos proliferarán en las distintas provincias andaluzas hasta la dictadura de Primo de Rivera, en el que son clausurados. Posteriormente, ya durante la República, se refundirían en las juntas liberalistas como órgano de promulgación del Estatuto. Don Manuel, háblenos un poco del activismo político de Blas Infante, de los centros andaluces y de la Junta Liberalista, por favor. Uno de los primeros planteamientos de Blas Infante como persona va a ser precisamente dinamizar su ideal andaluz. Y dinamizarlo a través de dos procesos fundamentalmente. Una, socializarlo a través de entidades ciudadanas, entidades cívicas, y dos, socializarlo también a través de medios de comunicación. Van a ser las dos grandes obsesiones que confluyen en hacer política de otra manera. Y ahora hablaré de esto, ¿no? Una de las primeras herramientas con las que se dota Blas Infante y que impulsa, empezando por su ciudad de acogida en aquel tiempo, en el año 16, va a ser la creación del primer centro andaluz de toda Andalucía, en Sevilla, de forma que hoy por hoy tenemos documentado 6 en América Latina, en toda América, como decía esta mañana, y alrededor de una veintena por toda Andalucía. Van apareciendo, según vamos descubriendo hitos nuevos y documentación nueva, van apareciendo nuevas realidades. El ideal de Blas Infante en este caso era que en cada localidad, que en cada municipio existiese un centro andaluz. ¿Qué eran los centros andaluces? Pues sencillamente entidades socioculturales dedicadas a promocionar la conciencia andaluza, a concienciar a los andaluces y a las andaluzas de la necesidad de un autogobierno, en este caso, porque claro, ahí es muy fácil decir queremos autonomía, fue muy fácil relativamente decirlo durante la transición, pero la locura era decirlo en 1916 o 1918. Eso era todo un atrevimiento, ¿no? Entonces esas primeras entidades, con todas sus limitaciones y todo su esfuerzo,
pues consistieron fundamentalmente, como digo, en lo que fue los centros andaluces. Una vez que llega la dictadura de Primo de Rivera, como sabéis, una de las dos grandes dictaduras de la España del siglo XX, se impone el partido único, Unión Patriótica, con Franco fue Falange, como sabéis, y se prohíben todo tipo de sindicatos, todo tipo de partidos políticos y todo tipo de libertad de expresión. Con lo cual, llega la República y Blas Infante, recogiendo un poco la idea también de esos centros andaluces y en unos términos muy parecidos, crea lo que él llama la Junta Liberalista. Junta Liberalista de liberación, de superación de los problemas seculares que tiene Andalucía. Junta Liberalista a la que se aspira también para tener una en cada uno de los pueblos, ¿no? La Junta Liberalista jugará un papel importante en todo ese impulso autonómico que estuvimos a punto de culminar, de no ser por el golpe militar del 18 de julio, hasta el punto de que las Juntas Liberalistas fueron las primeras en solicitar la autonomía en Andalucía, en este caso a la Diputación de Sevilla, e incluso al hilo del triunfo político del Frente Popular, en febrero del 36, son las primeras que solicitan la renovación, la reorganización de ese movimiento en el impulso final para conseguir una autonomía que no fue posible, insisto, por el 18 de julio. En paralelo a la existencia de estas entidades está también la existencia de un rico movimiento de socialización de contenidos, y ahí aparecen las revistas Bética, Andalucía, El Regionalista, Córdoba, Vida Marroquí, en la República Andalucía Libre o Pueblo Andaluz. Son revistas que con diferentes escalados y diferentes contenidos pues intentan llevar esos mensajes y esa actividad que hacen los centros andaluces o la Junta Liberalista al resto de andaluces. Pero en cualquier caso lo que sí hay es una voluntad de hacer política negando la política convencional que había en la época y reivindicando otra forma más noble de hacer política. Aparentemente eso es una paradoja, pero se traduce en que el hecho de aquel primer andalucismo infantiano renunció expresamente a convertirse en un partido político, ¿no? Sin embargo, nunca renunció a cambiar los corazones y las mentes de los andaluces y de las andaluzas. Muchas gracias. Entramos ahora en una dimensión un poco más personal de Blas Infante, que en 1919 contrae matrimonio con Angustia García Esparia, que era natural de Peñaflor y quien será la madre de sus 4 hijos, Luisa, María de los Ángeles, Luis y Alegría. Después, también dentro de su dimensión más personal, pues con la dictadura de Primo de Rivera, Blas Infante se traslada como notario aquí, a Isla Cristina, y aquí vivió un tiempo de estudio y de vida familiar a lo que él llamaba mis soledades isleñas. María Jesús, Rosa, ¿podéis hablarnos un poco de esta dimensión humana de Blas Infante y de su matrimonio y de su etapa en Isla Cristina, por favor? Hola, buenas tardes. Mire, a ver, Blas Infante, él se casa con Angustia García Paria en 1919. Entonces, él empieza una vida con ella porque él ya se quiere separar un poco de tanto de la política y él supuestamente se dice que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera le obliga, no sé si María Jesús, entre comillas, dice que sí, que le obliga a venirse aquí a Isla Cristina porque le obliga como a un exilio. Y aquí es donde él vive los años más felices, uno de su época más felices de su vida, porque aquí tiene a sus 2 hijas, a sus 2 primeras hijas, tanto a Luisa Ginesa como a María de los Ángeles. Y él aquí pues ejerció de notario, daba sus paseos, hablaba con la gente. Era ya no tanto el político, sino era una vida familiar y que podía aquí hacer una vida junto a su mujer, a sus hijas, preguntar y hacer una vida de notario y una vida que él la llamaba ya, que después de tantos años, que si en política, la dictadura, todo lo que hizo, ya aquí era una vida más tranquila. Sí. ¿Nos podéis hablar también Sí. un poco de su obra aquí en Isla Cristina? ¿Cómo prolifera su obra? Sí, yo quería aportar algo más de lo que ha dicho Rosa sobre Isla Cristina y sobre Angustia. Hay unas palabras de Enrique Iniesta en el volumen segundo de... ¿Aquí? Yo tengo buena voz, pero bueno.
que quería aportar lo que ha dicho Rosa. En el volumen segundo de la obra de Iniesta, de Blas Infante, Toda su verdad, hay una frase que me impactó cuando estaba haciendo la investigación sobre Angustia, ¿no? Y dice: antes y a pesar de ser la mujer de Blas Infante Pérez, por encima de esa servidumbre, Angustia García, ella siempre fue entera y permanente. Se llamó de Infante, pero nunca abdicó de ser ella misma. Eso es importante, porque el papel que juega Angustias en la vida de Infante, en un principio, es de acompañamiento. Su esposa la acompaña. No entiende los desasosiegos políticos de Infante. Y no entiende tampoco que las horas de descanso y que hay que darle a la familia, pues se los dedique a los libros y a otros menesteres. Lo que sí es verdad es que llega un momento en que cuando llegan aquí a Isla Cristina, pues Angustia se encuentra con un Blas distinto, por decirlo de alguna manera. Se encuentra con el Blas del que ella quería disfrutar. Ese Blas que es cariñoso, trabajador, de que se siente ella orgullosa y que, bueno, pues pasea con ella, como dices tú, hace viajes a Casares con su familia, los de Casares vienen aquí. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante en la vida también de Blas Infante. ¿Por qué? Porque le da esa serenidad que no tenía entonces. Es verdad que habla de mi soledad de isleña, es verdad que se habla del exilio forzoso, pero dentro de Isla Cristina tenemos dos etapas en Infante. La etapa que vive solo y la etapa que vive con su mujer. Porque no sé si lo saben, pero tras los primeros años de casado, Infante y Angustia se separan. Hay una separación. Tanto así que personalmente, bueno, pues mi madre, Alegría, que es la hija más pequeña, le preguntaba a su madre: ¿9 años sin niño? Es que la primera hija no vino hasta el año 1928. Y es que hubo una separación de 4 o 5 años. En esos 4 o 5 años le coge parte en Cantillana y parte en Isla. Y es la etapa fructífera que tiene Infante cuando escribe, estamos hablando del año 20, año 21, año 22, cuando escribe la dictadura, cuentos de animales, Almo también, en fin, es una época. Y cuando él hace el viaje a Marruecos, no, ese ya es en el 24. Claro, pero no había tenido todavía los hijos, estaba casado. No, eso sí, es de verdad. Casado, no había tenido todavía los hijos. Lo que sí es cierto es que en el año 25, Angustia y Blas sí están en Isla Cristina juntos, porque el semanario local, La Higuerita, ¿vale?, tiene dentro de Madrid, donde ha pasado una larga temporada, nuestro distinguido amigo y colaborador, el notario de esta, Blas Infante, acompañado de su respetable señora. Por lo cual, en el año 25 ya están aquí. Ya están aquí. Y si alguien ha visto la película de La Pasión Singular, película que no tiene todo, pero todo lo que tiene es verdad. ¿Vale? Película que no lo recoge todo, pero todo lo que recoge es verdad. Es cierto que es Angustia quien viene a buscar a Blas. Y a partir del año 25, que ya están aquí, pues es cierto que tendrá esos viajes con la familia, pero en este ambiente de calma chicha, pues parece que en un principio sí viene la maternidad y nacen las dos primeras. Las dos primeras, Luisa Ginesa y María de los Ángeles, mi abuela. Una en el 28 y otra en el 30. Y hay una anécdota, yo me supongo que aquí en Isla Cristina se contará, que a su primera hija, pues, bueno, la lleva por el Paseo de los Reyes. No sé cómo se llama ahora, pero se llamaba el Paseo de los Reyes, ¿no? ¿Se sigue llamando el Paseo de los Reyes? Vale. Bueno, por el Paseo de los Reyes, ¿vale? Pues iba en su carrito con las niñeras y tal, y con la madre, ¿no? Y claro, pues lo lógico, ¿qué che? ¿Ves? Y tenía un cartel grande que ponía: si me quieres, no me beses. Ya a lo que voy es, eso era por contagios. Estamos hablando de una persona que ya se preocupa por contagios. Lo decimos como una anécdota, pero eso es así. Ya estaba preocupado por los contagios, ¿no? Y
otra cosa que no sé si lo sabéis, en el último censo que se hace, viviendo yo aquí en la calle Real 9, ¿vale? Pues se presupone que en esa casa hay Angustia, Blas, las 2 hijas, 3 internas, no sé, 2 perros y bueno. Pero, por lo visto, Angustia era muy estricta con la servidumbre de la casa y pues relevaba con frecuencia a las señoras que estaban a cargo de la casa. Así que Blas a todas les llamaba Frasquita y a todos los novios Benito. Eso lo digo como anécdota aquí para Isla Cristina, ¿vale? Lo que sí es verdad que aquí, en Isla Cristina, desde aquí hace el viaje a ACMAC, ¿vale? Desde aquí empieza aquí, cuando viene de ACMAC, es cuando empieza en fin, a tener esos intereses a niveles musicales, porque escucha la nuba en ACMAC y, bueno, entiende que eso ya es parte del flamenco. Entonces, aquí es donde comienza, ¿vale?, a intentar aprender algo de música, que dará lugar al libro, a Orígenes del Flamenco. Desde aquí va a Silves, otro de los viajes que hace es a Silves, para el homenaje al Motamí, que al final, yo recuerdo en la última conferencia que hizo aquí, Manuel Hijano, demostró que al final no se había hecho ese homenaje, que hubo un más y un menos dentro de la organización y que él tuviera constancia, no se había recogido que se hubiese celebrado ese homenaje en Silves. Sí que es verdad que los periódicos habían recogido que se iba a hacer, pero por lo visto, vuelvo a repetir, según Manuel Hijano, por lo visto no sé, porque decían que el señor Blas Infante era un islamista. ¿Vale? Y algo también importante que hace aquí en Isla Cristina, las cartas andalucistas. De eso se habla poco, hablamos de la obra de Infante, pero las cartas andalucistas y los manifiestos de Infante, sobre todo el último manifiesto, el que hace en el 36, para mí es excepcional, porque pasamos de ese Infante en Cantillana, que tiene esas emociones como hablaba Eva, al Infante humanista. El manifiesto del año 36 de Córdoba es el manifiesto más humanista que podemos ver. Creo que la evolución de Infante, desde mi punto de vista, creo que le influiría mucho lo de la masonería, porque él llegó a subir bastantes grados dentro de la logia. Si alguien tiene interés, de verdad, eso sí que está en las redes sociales, en Internet, merece la pena, ¿eh? Es el Infante más humanista que podemos ver. Y aquí comienza eso, con las cartas andalucistas, ¿vale? Y bueno, y el viaje a Galicia. Todo eso sale desde aquí, desde Isla Cristina. Y otro dato importante, las grandes charlas que da aquí en Isla Cristina, la colaboración en el Ateneo, en la cabalgata de Reyes Magos. Bueno, pero eso son cosas que me supongo que lo de Isla Cristina sabéis, no tenemos que venir a decirlo, a contároslo. Muchas gracias. Es cierto que en el diario de la Higuerita, creo, ¿no?, se publica, ¿verdad, María Jesús?, que da una conferencia aquí en la que asisten 1000 personas, ¿no?, creo. Sí, se iba a hacer en un lugar y viendo la aceptación que estaba teniendo días previos, hubo que modificar el sitio porque la charla era sobre la mujer. Y por lo visto pues hubo que cambiar el lugar de la masiva afluencia que hubo para esa conferencia, ¿vale? Sobre la mujer. Estamos hablando del año 25, 26. Porque no lo sé si lo sabéis, pero uno de los grandes enfrentamientos entre Blas y Angustia era que él quería que ella estuviera, una mujer que sabía leer, escribir, que tenía ella era las muy artes, culta. porque ella era muy culta. Ella era muy culta, y entonces ella complementaba a Blas Infante, porque fue la primera que leyó el himno, fue la que leía sus escritos, y encima es que le daba hasta su opinión. Que eso en aquel entonces, que una mujer te diera su opinión, que leyera tus cosas, que dijera me gusta, no me gusta, y encima le decía, Blas,
creo que por aquí, creo que por allí. Y encima hacía viajes con él, que en aquel entonces estamos hablando en la época del año 23, 24, 25. Era Estamos muy hablando... en aquella época se veía como algo raro, ¿no? Bueno, y de aquí desde Isla Cristina él se traslada a Coria del Río, donde construye la Casa de la Alegría de Alfará. Y allí es donde finalmente el día 2 de agosto de 1936 fue detenido y pocos días después, el día 11 de agosto, La madrugada del 10 al 11 de del agosto. día al 11 de siempre agosto, sí. fue asesinado en la carretera de Sevilla De a Carmona. Exactamente. Kilómetro 4. Don Manuel, ¿podría hablarnos usted de si existió un proceso legal y cuál fue la verdadera causa de su asesinato? Realmente no existe un proceso legal. Lo que hizo en este caso el franquismo, con su golpe de Estado del 18 de julio, en el caso de Blas Infante y en otros muchos, es justificar con una sentencia el haberlo asesinado. 4 años después de desaparecido Blas Infante, se emite una sentencia donde se le condena por haber sido un promotor de un partido regionalista andalucista. Y esto hay que explicarlo porque es la obsesión del fascismo que tiene el fascismo de rechazar todos los partidos políticos y, en definitiva, la vida parlamentaria y la vida plural. El fascismo siempre nos impone un pensamiento único, un partido único y unos modelos únicos de pensamiento. Y en este caso la sentencia refiere no tanto a un partido político, sino a una candidatura heterodoxa que rompía todos los moldes de la época, que Blas Infante, junto con Ramón Franco, el hermano, el que será luego llamado Generalísimo, presentan en Sevilla capital y en algunos pueblos de su área metropolitana para intentar incidir sobre esa constitución que va a hacer la República durante los primeros meses de su andadura en 1931. Hablo de la candidatura republicana, revolucionaria, federal, andaluza. Y es ahí donde se inventan, precisamente algunos sectores reaccionarios de la base aérea de Tablada, se inventan un supuesto golpe militar preparado en connivencia entre personajes de esta candidatura y la CGT y comunistas y tal, y alertan erróneamente a lo que significa el gobierno, un poco también con el soniquete de lo que había sido antes el levantamiento de Cuatro Vientos contra la República, el levantamiento fallido. Y, bueno, pues eso es un poco lo que pasó, porque realmente yo creo que no había tal cosa. Y si lo había, por lo menos, mucha gente de la que estaba en esa candidatura no sabía nada. Hay otra versión también a propósito de la sentencia, y es que, como ha dicho también Rosa y María Jesús, Infante estaba casado con una persona que era María Angusta García Parias, ni más ni menos que la sobrina del que fue primer gobernador civil impuesto por Queipo de Llano en la Sevilla del 18 de julio. Persona a la que la propia esposa de Blas Infante va a pedirle clemencia cuando está preso, ¿no? Y parece ser que había una deuda bastante gorda entre la familia García Parias con respecto a la familia de Blas Infante, hasta el punto que en su testamento que hace Blas Infante ante él mismo como notario, aquí en Isla Cristina, tomando como testigo algunos amigos íntimos también que tenía en Isla Cristina, cuyos nombres están estudiados, están reflejados en el libro de Dimas, pues parece ser que no le perdonaba esa deuda, aunque él faltara en vida, como sucederá tiempo después. Bien, lo cierto es que tampoco podemos considerar a Blas Infante el mayor ni el más importante represaliado del 18 de julio. Realmente fue uno más, aunque sí se le asesina por una causa muy determinada. Bien, lo cierto es que Blas Infante desaparece, junto con otros miles de demócratas y de personas que no aceptaron aquella situación tan impuesta, anticonstitucional, pues hoy por hoy está desaparecido como tal. En teoría está en una de las 5 fosas comunes que existe en el cementerio de Sevilla, en concreto la fosa de Picorreja, y curiosamente pues no se le mata por ser revolucionario ni por tener unas ideas masónicas, que lo era, ¿no? De hecho, me remito también a algunos estudios que hay hechos
sobre el origen o la interpretación masónica incluso del escudo de Andalucía, que hay algún trabajo hecho. Lo cierto es que, en teoría, él tendría que estar en una de estas fosas que se están estudiando y se están levantando los cuerpos y estudiando esos restos que están con marcados signos de represión. Hoy por hoy está la fosa de Pico Reja, son unas 1.700 personas, de las cuales se han identificado 600 como objetos de represión a partir del 18 de julio y los primeros días del golpe en Sevilla, pero hasta ahora no se ha localizado sus restos, aunque uno de sus nietos, Estanislao Naranjo Infante, hermano de María Jesús, aquí presente, pues ha cedido su ADN para que en algún momento pueda localizarse y pueda... creo yo que lo más sensato sería ponerlo a disposición de la familia, en primer término. En este caso, de una de las hijas que le vive, la madre de María Jesús, María Alegría de las Mercedes, que se llama. Y yo creo que, al margen de lo que es la sentencia condenatoria y justificatoria de un asesinato, hay que recordar que también, porque también lo decía la sentencia, de que se le impone a la viuda una multa de 1.000 pesetas de entonces, 2.000 pesetas de entonces, y en segundo lugar que también hubo un intento de incautarle la Casa de Coria, que hoy forma parte del Museo de la Autonomía. Gracias a la labor de gestión y la mediación que hizo entonces el alcalde de Coria, que era amigo, en este caso, de la familia del propio Blas Infante, que intercedió para que por lo menos la familia se quedara allí. En fin, hay mucho que contar y esperemos que en los próximos meses o años, porque esto cuesta mucho dinero y mucho tiempo, pues podamos dar con los restos de don Blas que puedan reposar con la dignidad que se merece y sobre todo que se merece su familia. Aunque siempre he pensado una cosa, en el caso de Blas Infante como en Lorca, yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Lorca y a Blas Infante es que se le lea, que sus libros estén en la biblioteca, que se les recuerde, que tengamos todo ese homenaje y esa devoción que en vida ellos mismos procesaron por sus materias, en este caso por la poesía y ambos por Andalucía, en definitiva. Muchas gracias. Rosa, María Jesús, ¿cómo vivió la familia esta tragedia? Y también, ¿qué papel desempeñaron su esposo e hijo en la preservación de su memoria? Porque me consta que mi querida paisana Angustia siempre dijo una frase a sus hijos: el nombre de vuestro padre. Sí, efectivamente. A ver, Angustia, cuando el padre se muere, aquí voy a decir, obviamente no le dice a los 4 niños, que eran muy chicos, que su padre lo había asesinado. Siempre les dijo que estaba de viaje en Inglaterra, trabajando, porque los 4 niños, la niña más mayor tenía 8 años, mi abuela tenía 6, Luis Blas tenía 4 y su madre tenía 10 meses. Entonces siempre ella les dijo: ¿qué es lo que puedo hacer? Porque van a preguntar, los niños son muy chicos, ¿qué les digo? Pues le dijo: no, papá está en Inglaterra trabajando, porque le decían: ¿y papá? Papá tiene mucho trabajo, ya vendrá, ya no os preocuparse que dentro de poco estará aquí. Y lo iba diciendo por eso, porque no le puedes decir a 4 niños chicos: a tu padre lo han matado, está muerto. Cómo iba a sentirse esos niños y cómo iba esa madre a expresar el sufrimiento que ella estaba sintiendo en ese momento ante 4 niños chicos que ella tenía que sacarlos adelante. La verdad es que... Sí. La verdad es que la familia, la casa y los sueños inician un largo letargo a partir del asesinato de Infante. Está la casa incautada. Perdón. La familia, Angustia y sus hijos, se trasladan a Sevilla, a una casa que es de los padres de Angustias, de Alejandro García Pinto y Angustia Paria. Y allí están hasta que puede lograr Angustia volver y recuperar la casa ante el pago de los 2.000 pesos. Mi madre Alegría siempre decía, y lo sigue diciendo: a mi madre la mataron aquel día.
y de nosotros nos tiraron a una piscina sin agua y tuvimos que aprender a nadar. O mi tía Luisa decía, su muerte fue un golpe tan grande que mi madre, que en un principio pesaba 96 kilos, se quedó en 44 kilos y se llenó entera de manchas negras. Angustia muere de cáncer. La verdad es que Angustia y sus 4 hijos tienen que continuar su existencia. Y los años de guerra y de posguerra fueron de miseria total, tanto para el que tenía más como para el que tenía menos. Es que no había. Es que no había. ¿Vale? Entonces, la familia sobrevive como puede. Y hay que decir que Angustia tenía un gran patrimonio. El patrimonio de Angustia era muy bueno, tanto en Peñaflor como en Lora. Y gracias a ese patrimonio conservará la casa y le dará a sus hijos una educación. Pero eso no quita para que los hijos, como decía mi tía Luisa, comiéramos tortillas sin huevo, con polvos teñidos de amarillo, igual que comía. Bien. La casa de Coria, y volvemos a repetir, está incautada y no confiscada, y eso es importante a nivel legal, porque al estar incautada no se podía entrar dentro de la casa. Y durante los años de la Guerra Civil hubo pues una serie de militares al exterior de la casa. Y en la parte de arriba es como un castillete, entonces la parte de arriba de la casa tiene, hoy día ya menos, pero tenía una visión, se veía Sevilla, se veía perfectamente, era un buen... Por lo cual, al no estar confiscada, dentro de la casa no entra nadie. Y cuando Angustia puede volver a la casa, hombre, después de 4 o 5 años, cuando Angustia vuelve a la casa, sí que es verdad que tiene que darle un buen arreglo, pero no se la han destrozado, que es lo importante. Ni los libros, ni los discos, ni los símbolos, ni nada. Es que eso es importante. Eso hay que agradecérselo, como bien ha dicho Manuel, al alcalde de Coria y al alcalde de Puebla, que estuvieron dándole pares y nones, ¿vale? Cada vez que decía, la casa, no encontramos papeles, no sé, eso es contado, yo eso lo recuerdo siendo pequeña, contado por el alcalde de Coria, ¿vale? Bueno, pues como se conserva bien, pero Angustia tiene su empeño de obtener un documento que le justifique, ¿vale?, que a su marido lo han asesinado. Y no cesa en su empeño. A partir del año 40 recibe la cédula de notificación que le comunica en el expediente 214, que solo tiene 3 días para poder tramitarlo, y formular algún escrito de defensa de que su marido fue asesinado por bando de guerra, La sentencia, ¿vale?, es de una responsabilidad política de carácter muy grave, la sanción es de 2.000 pesetas y Angustia entrega un documento acreditativo tras vender una finca en Peñaflor, entrega un documento acreditativo en la sucursal del Banco de España con el número 6.554 el 15 de mayo de 1940. Y ese documento acreditativo está en el Boletín Oficial del Estado. Salía en el Boletín Oficial del Estado. Y hasta que no saliera, no podía acceder a su casa. Perdona. Y ese documento... Sí, María Jesús, quiero hacer un inciso, una aclaración. Peñaflor está situado en el tramo medio del río Guadalquivir, que son las tierras más prósperas para la vale, pues agricultura. vas a hablar de... Sí. Y esta finca de la Villalona, ¿nos podéis imaginar la finca que es? Las dimensiones que tiene y la riqueza que tiene. Tiene una parte de regadío, tiene una parte de secano. Es una finca extraordinaria. Y ahí la vende ella para este objetivo. Sí. Exactamente, y gracias al patrimonio que ella tiene, porque ella recibe patrimonio por 2 lados, por su padre, por Alejandro, y por su madre, por Angustia. Porque ella recordad que ella era hija única.
que no tenía hermanos. De un segundo matrimonio. Pero ella era de su padre y de su madre, era la única hija que había. Por lo cual hay un documento acreditativo, ella al final tiene un documento acreditativo sobre la muerte de su esposo. Y eso es muy importante. Y tenemos copia de los 3 documentos. Y si alguien lo quiere ver, en la obra de Enrique Iniesta, en el volumen 3, están los tres documentos. Y esos 3 documentos fueron inicio de investigaciones en su principio, a partir de los años 70 y tantos, 80, fueron importantes para la investigación sobre qué es lo que había pasado con Blas Infante. Y a partir de 1943 vuelven a la Casa de Coria, 43, y se va en el año 36. Hasta el 43 no vuelven. Y desde el 43 hasta el 54, que ella muere, procura que la casa sea la tumba de don Blas. Siempre decía, como no sé dónde me lo echaron, esta es su tumba. Y aquí lo vamos a honrar, dijo lo mismo. Y nunca faltaban las flores de los jazmines blanco y verde. El azahar. Y el azahar, ¿vale?, de los limoneros lunarios, en todas las fotografías que había por toda la casa que tenía Angustia. Muchas gracias. Bueno, ahora me dirijo a vosotros, los asistentes, ya que tenemos una oportunidad extraordinaria. Tenemos una mesa aquí pues, con unos ponentes de un gran prestigio y seguro que tenemos algunas dudas sobre Blas Infante y no debéis de quedaros con ellas para que le preguntéis a los ponentes vuestras dudas. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Me gustaría contar una anécdota que escuché. Fue un privilegio poder asistir a un curso en la Universidad Internacional de Andalucía, en La Rábida. Y fue un curso sobre Blas Infante. Y el Ayuntamiento de La Cristina pues, dio 5 becas y yo fui afortunada de poder hacer uso de una. Y en la inauguración pues tuvimos los alumnos el privilegio de contar con la asistencia de su hija segunda, doña María de los Ángeles. Mi abuela. Ya me acuerdo. Mi abuela. Contó algo, de tantas cosas como contó, pues bueno, recuerdo una especialmente entrañable. Que cuando éramos novios, don Blas Infante y doña Angustia, pues a ella le causaba verdadera impresión ser la novia de un notario. Y que le decía don Blas. Y tenía siempre, o durante un tiempo, pues tuvo ese instinto de llamarle por don. Hasta que ella, bueno, se acostumbró a su novio. El noviazgo duró unos meses, ¿eh? Ellos, en la familia siempre se ha dicho que fue un flechazo. un flechazo. Fue un flechazo. Lo que sí es cierto es que Infante se enamora de una mujer que sabe leer, escribir, tocar el piano, pintar. Era una mujer culta que no había en aquella época. A ver, por desgracia, él se enamora de alguien que es una persona culta, que sabe, como dice ella, leer, escribir, pintar, tocar. Y era algo como que en aquella época era sumamente extraño, ¿no? Y que conoce en el almuerzo, porque Alejandro García Pinto era amigo suyo y lo invita un día a comer a Peñaflor y se enamoran. Y en menos de un año están casados. El flechazo fue instantáneo. Eso sí es verdad, ¿eh? Hay que decir que la madre de Angustia, doña Angustia Paria, no lo quería como yerno. No, estaba en contra. No lo quería como yerno. Estaba en contra. ¿Sí? Bueno, al hilo de esta introducción que nos ha hecho Rory, yo quería aclarar que Blas Infante, como tú has dicho, no llega en 1923, sino que llega en 1922, que es algo que yo hace ya 25 años publiqué, está constatado, no cabe la menor duda, y otros estudiosos pues lo han comprobado. Esto se publicó en el periódico Negrita, luego en otras publicaciones. Lo importante es que esto nos deja a un lado la creencia de que Blas Infante llega a Isla Cristina por motivos de la dictadura de Primo de Rivera.
yo aproveché la oportunidad de una visita de María Ángeles Infante, y lo hablé personalmente con ella, y me dio la razón. Y me dice, efectivamente, la dictadura no tiene nada que ver. Lo que pasó es que había desavenencias familiares, que es lo que estamos hablando, y el matrimonio está. Y entonces Blas Infante decidió venir a Isla Cristina, población que ya conocía, haber estado durante una conferencia y tal, también por influencia a través de la Ateneo de Sevilla y tal, y es por ese motivo que él decide apartarse un poquito y se viene a Isla Cristina. Y quería un poquito... Pues, y cambia... ese error del 23 porque fue en el 22. Y cambia una notaría de primera por una de tercera, ¿eh? Claro. Permuta la notaría de Cantillana... Por la de Isla Cristina. Que es de tercera. Manuel Arévalo, el notario, que estaba muy arraigado en la sociedad isleña, porque además dirigía un periódico local, Manuel Arévalo, y no sabemos qué tipo de acuerdo llegaron, pero bueno, efectivamente se llevó a cabo la permuta y afortunadamente para nosotros, claro. Sí, yo quiero decir algo también. La historiografía sobre la biografía y la doctrina de Blas Infante y en general sobre el andalucismo histórico ha ido evolucionando, como podéis imaginar, ¿no? Desde los primeros años de la transición, donde descubrimos que hubo un personaje, que había una bandera, que había unos símbolos y tal, pues hasta hoy se ha ido descubriendo cosas nuevas y se ha ido matizando cosas. Y una de las cosas es precisamente, y me parece un tema vital, es lo que tú apuntas, Vicente, y es el tema de que se ha dicho tópicamente de que Blas Infante venía perseguido por la dictadura y se vino a castigado, poco más, a Isla Cristina. Bueno, pues parece ser, y también lo constata así alguna revista andalucista, en concreto El Regionalista, donde Blas Infante anuncia que da un paso atrás en el movimiento porque entiende que el movimiento andalucista no puede depender de él, que ya está lo suficientemente maduro como para que empiece a andar solo. Y eso le honra como persona y como político poco convencional. Y hay otra figura también importante, que es otra figura destacada a nivel local aquí en Isla, que es Román Pérez Romeu, que parece ser que tenía una amistad personal con Infante y es el que... otro gran motivo por el cual aterriza en este municipio. Y quería añadir perdona, Manuel, yo doy fe porque tengo libros en casa de Romeu, dedicado a Blas y de Blas dedicado a él. De hecho, tengo 2 libros de un señor, no me acuerdo el nombre porque soy muy mala para los nombres, ese libro dedicado a los dos, ¿sabes? O sea que sí. Además, vivían juntos, ¿no? Vivían prácticamente juntos, ¿no? Casi uno enfrente del otro, ¿verdad? Sí, y después con respecto al Blas notario, también está por descubrir, van saliendo datos cada vez más interesantes, sobre la dimensión profesional de Blas Infante. Pensad que Blas Infante es un desclasado por encima de todo, no es un notario convencional, no es una persona convencional, es un desclasado en una sociedad de clases, hasta el punto, y siempre cuento estas 3 referencias, de que es nieto del cacique local de Casares, Ignacio Pérez Sala, y aquí está el cronista... Pérez de Vargas, perdón. Aquí hay tantos Pérez de Vargas, y aquí está el cronista local de Casares, Benito Trujillano. En segundo lugar, es una persona que accede a la carrera notarial con 24 años, tiene que esperar un año para poder ejercer como tal. Si hoy ser un notario es un chollo en cuanto a estatus, imaginaros en aquella época. Y en tercer lugar, pues se casa con la hija del cacique de Peñaflor, en este caso, ¿no? García Paria. Entonces, ¿hasta qué punto Blas Infante renunció a las tentaciones convencionales de la vida, de una vida cómoda y burguesa, y se dedicó precisamente y empeñó su prestigio profesional y su dinero, porque aquí hay muchos andalucistas de pin y de pulserita y de mea culpa, pero hasta qué punto nos llama la atención el hecho de que él se comprometiera hasta tal punto que le costara la vida, ¿no? Por encima de otros intereses. Hasta el punto que decía, qué bien le paga España a los notarios, ¿vale? Y nos deja tiempo para poder investigar. Más o menos así es la frase. Qué bien le paga España a los notarios y nos deja tiempo para poder investigar. Sí que es cierto, sí.
Sí. No, sí, no hay problema. Manuel, si tú quieres ser más historiador de cabecera ahora mismo de Blas Infante. Podemos decirte a ti, aunque tú pegarás balones fuera, pero es así. Después de tantos años, ¿qué te gustaría descubrir en algún momento? ¿O qué parte de la historia de Blas Infante crees que todavía queda mucho por saber? Vaya pregunta que me haces. Nos queda mucho por descubrir y, de hecho, cada vez cuando hacemos una apuesta en común, investigadores y contactamos con gente que vivió o que estuvo cerca de su círculo, pues siempre van saliendo cosas nuevas. Vamos tirando de un hilo y van apareciendo pues revistas al otro lado del Atlántico. Tú dices, bueno, pues sí, coño, en Buenos Aires, una revista andalucista. Entonces, hay sorpresas que son como muy esperanzadoras. Yo creo que tenemos... No sé qué me gustaría de mí descubrir, no lo sé, pero tenemos grandes retos. Y te voy a decir un par de ellos. Uno, tenemos que superar esa visión de determinados tópicos que se han ido imponiendo a lo largo del tiempo desde la transición. Es decir, hace falta dar la luz a un nuevo Blas Infante con las lecturas que Andalucía se merece en el siglo XXI. Los planteamientos de Blas Infante no se trata de transportarlo automáticamente a la Andalucía de hoy, pero sí sacar conclusiones de esa España plural, de esa capacidad de diálogo, de consenso que podamos tener las personas, de esa necesidad de una España federal, de un pueblo culto, sabio, milenario como el nuestro, y sobre todo también de aspectos como la multiculturalidad, el que en Andalucía no haya extranjeros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son retos que tenemos ahí pendientes. Y, por otro lado, tenemos también otro reto que yo creo que es importante y es llevar a Blas Infante y el andalucismo lejos de cualquier matización política, que podría haberla, a los centros escolares, a las universidades, a las enseñanzas medias y a los medios de comunicación. Ya está bien de vilipendiar a Blas Infante diciéndole tonterías y estupideces que no van a ningún lado, que son falsas y que lo único que hacen es desprestigiar a una persona que cuando se le conoce un poco realmente levanta pasiones. Y yo os invito al que sigáis, una mosquita por aquí, a que sigáis investigando y leyendo sobre Blas Infante porque realmente apasiona y de alguna forma es una manera de conocernos mejor nosotros mismos como andaluces. Un poco también lo que decía esta mañana Eva, la esperanza que tenemos pendiente todavía en nuestros corazones y que no se puede quedar simplemente como un anhelo, tiene que ser una realidad algún día de esto. Yo tengo una pregunta, si se me permite, que habla de las relecturas de los textos infantianos, ¿no? Yo tengo una pregunta muy contemporánea, ¿no? Que en estos panoramas del alzamiento del fascismo que estamos viviendo, este retroceso ideológico casi decimonónico, estamos hablando de un hombre que está inserto en los años 20, 30, en una ideología muy cercana a la decimonónica, con sus fallos consistentes y estas tendencias nacionalistas, y que esta relectura eliminaría. Ahora, mi pregunta es, ¿esta relectura de alguna manera puede distanciarse de estos planteamientos izquierdistas que son la base del antifascismo? Es decir, ¿la relectura es posible sin una politización de izquierda? Es mi pregunta. Buena pregunta, que también elevo también, os dejo caer a los compañeros de la mesa por si tienen algo que decir. Yo creo que no, porque Blas Infante, aunque huye, como decía antes, de la política convencional, huye de la herramienta que en aquella época era la única posibilidad de cambiar la realidad, es decir, los partidos políticos, él augura y empuja hacia un movimiento mucho más profundo, más personal. Él no quería votantes, no quería electores, no quería palmeros. Él quería hombres y mujeres andaluces que cambiaran su corazón, pero para toda la vida, que era la mejor forma de estar motivados y de ejercer como andaluces, no para unas elecciones votar una papeleta u otra, sino durante toda la vida, ¿no? Y yo creo que es imposible distanciar a Blas Infante de esa dimensión política porque él quiere cambiar la realidad, él está preocupado. Y esa realidad que Infante
le enerva y le motiva y le hace arruinarse también incluso y jugarse la vida y perderla, es la única forma de cambiarla es a través de la política. La política entendiéndola como el más noble servicio hacia el bien común, que era la definición que le daba el propio Azaña, ¿no? La política es el polis, todo es política, hasta los que no son o que no quieren ser políticos no son sino una forma más de hacer política. Entonces, yo creo que a nada que miremos a nuestro alrededor, por sensibilidad, sabemos que hay situaciones que son lamentables, no hace falta relatarlas, no ya en el mundo, sino también en nuestro municipio, en el municipio de al lado, en nuestra Andalucía, en nuestra España. Y yo creo que esa motivación y ese empuje hacia una sociedad mejor es un poco el gran legado que nos manda y que nos da como herencia Blas Infante, ¿no? Mira, perdona con lo que ha dicho él, porque yo también estaba buscando y Blas Infante decía, debe de haber una revolución permanente, lo que hace una crítica existente, una crítica progresiva del sistema que había entonces. Él lo que quería era una revolución y que las personas, que la política sea un arte de educación, crear hombres justos, no burócratas, y que nos aniquilen la verdadera ley del espíritu. Eso era por una admiración que sentía mi bisabuelo, bueno, Blas Infante, por Joaquín Costa, que decía en la obra de Costa. Y siempre decía que los focos de expansión de la educación y cultural debía de expandirse alrededor en el desarrollo de una auténtica conciencia de Andalucía a través de una acción pedagógica. Pero él no se metía en una política como tal de decir sino que él se basaba en lo que es la educación, gobernantes que sean maestros, enseñar al pueblo, después un Estado que sea escuela, política que sea arte de educación, todo lo llevaba, que la política no era un político como tal de decir me voy a izquierda, me voy a derecha, sino que sirviera para educar a la gente. Claro, yo entiendo que no hay posibilidad fuera, quiero decir, esta ideología infantiana no tiene cabida en una ideología totalitaria, ni fascista. No, humanista. Y eso ya, al fin y al cabo, cualquier figura humanista es cercana a la izquierda, lo queramos o no. Y eso es quizá la gracia y condena de la ideología infantiana, que nunca será digerida y jamás será digerida por ciertos sectores conservadores de nuestra sociedad. Pero mira lo que he dicho antes, el hombre se encuentra en el inminente peligro de sumirse en los oscuros abismos de la regresión. Exactamente, de una manera muy poética. Sí. Hablaba también don Blas de la revolución del espíritu, Sí. rechazando esas revoluciones, como la bolchevique en su época, que fue una imposición de arriba abajo. Él decía que las revoluciones tenían que nacer del corazón del pueblo, porque si no, no son verdaderas ni son duraderas. Lo que no se puede hacer, indudablemente, es querer leer a Infante, ni a cualquier, como muchos filósofos, con la mentalidad, diciendo esto literal. No. En el ideal andaluz hay una serie de hechos históricos que hoy día están no superados. Además, pero es que será el referente que había en el año 14, en el año 15, al principio del siglo XX. Si yo ese libro digo, siempre que aquí ponen... No. Eso es lo que había en el año 1914, 1913, 1912, en el estudio que hace cuando escribe el ideal andaluz. Lo que sí... No podemos... que sea literal, pero sí trasladar la idea central a lo que es hoy día. Lo mismo que hacemos con los estudios. Exactamente. Es que en aquel entonces él muestra, el pensamiento se origina es en un sentido autóctono y muestra un rechazo, cierto rechazo hacia la filosofía germana, que era la imperante, pero en aquel entonces, en aquel momento. Entonces, en ese sentido, él teorizaba sobre una revolución andaluza y proponía desde un punto de vista lógico, pero
¿Por qué? Mirando a que en 1914, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que había? La Primera Guerra Mundial. ¿Quién estaba metida? Alemania. Bueno, tenemos que mirar que no estamos hablando de hoy en día en pleno siglo XXI, estamos hablando de unos hechos que acaecieron a principios del siglo XX, que eran lo que le llevaban a él a realizar ese pensamiento. De hecho, él aprovecha lo de la Sociedad de Naciones y él manda su carta y sus cosas para... Aprovecha la situación, sabiendo además que no es... Pero él aprovecha la situación. Es verdad que se ha dicho siempre, parece como un adelantado a su tiempo. No es que fuera un adelantado a su tiempo, pero normalmente era un hombre muy culto, sí que es verdad que era un hombre muy inteligente. Y yo creo que una cosa es que se adelantara a su tiempo o que preveía que aquello podía ser beneficioso. No sé. Muchísimas gracias por responder tan generosamente a mi pregunta. De nada. ¿Alguno más? Bueno, si no hay más preguntas, para concluir, quiero agradecer en nombre de la Ruta de Blas Infante a los miembros de esta mesa por vuestra dedicación y compromiso en la difusión de la figura de don Blas Infante. Vuestra labor de investigación, estudio y divulgación contribuye a mantener viva nuestra historia reciente. También deciros pues, que conocer nuestro pasado nos permite conocer mejor el presente y construir un futuro más justo. Muchas gracias a todos y a todos vosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los componentes de la mesa, como ha dicho Juanma. Aunque ya ustedes os hemos dado vuestro recuerdo, pero a Rosa y a María Jesús no. Así que Modesto y Mateo, si queréis podéis subir y le entregamos recuerdo. Mientras ellos suben, ahora vamos a hacer un pequeño receso porque tenemos que volver a colocar bien la mesa y tal, el escenario para la actuación que tenemos ahora.